Recibo aquí en la radio a un gran amigo, es Eduardo Di Marco. Hemos trabajado juntos en su proyecto como intendente de la ciudad en el 2011. Eduardo, el placer de recibirte. Sí, no, el placer es mío, chicos. Yo les agradezco mucho. Yo acá me siento como en casa. Realmente es lindo ser invitado por gente como ustedes, con una gran vocación periodística, que es todo un tema en este país, y sobre todo una muestra de confianza a lo largo de estos años. Eduardo, ahora vinculado en la Fundación Pensar, ¿no? Este grupo de dirigentes que elaboran las usinas del PRO, ¿no? Así lo ha señalado varias veces. Sí, mira, fue realmente un gusto enorme porque, bueno, como ustedes saben, que me conocen hace ya unos cuantos años, uno tiene una gran vocación por aportar, ¿no? Más allá de las candidaturas o de los momentos políticos. Ya desde la época de la construcción de la Catedral de La Plata, para mí fue aquel momento, el de la Catedral, el inicio de toda una tarea, sí, que simplemente apunta a tratar de devolverle a la sociedad lo que la sociedad me ha dado a mí, ¿no? Yo siempre digo que he llegado a lo que he llegado, siendo hijo de un obrero del frigorífico, gracias a que vivimos en un país donde en otras épocas la movilidad social ascendente era importante, ¿no? Subrayo lo de en otras épocas. Y bueno, ha surgido en estos últimos tiempos la posibilidad de participar en un proyecto político, desde lo técnico, sí, pero con una fuerte impronta política, a través de la presidencia de la Fundación Pensar de la región capital, ¿no? De La Plata, Berisso, Ensenada. Región capital. Sí, Berisso, Ensenada, Punta Indio, Magdalena y Bransen. Como vos bien dijiste, la Fundación Pensar es la usina de ideas del PRO. De alguna manera es la que le ha dado todo el sustento programático y de planificación al gobierno de la ciudad de Buenos Aires de Mauricio Macri. Y a tenor de los resultados no parece haber hecho una mala tarea justamente la Fundación Pensar, porque bueno, nadie, ni aún la más acérrima oposición, puede negar que la administración de la ciudad de Buenos Aires ha sido realmente muy exitosa. Esa experiencia de la Fundación Pensar se ha trasladado a distintos puntos del país. Y en su momento, a principios de año, fuimos convocados por el Ministerio de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para encarar en nuestra región una tarea de ese tipo, ¿no? Que nuclearía a gente con ganas y capacidad para pensar la problemática de nuestra región capital y por supuesto la de La Plata inicialmente. Después te quiero hacer una referencia a por qué la importancia de esto de la región capital. Y bueno, tuvimos la suerte para esta tarea de poder convocar a algunas personalidades, algunas de las cuales nos vienen acompañando ya hace muchos años, que estamos trabajando juntos hace muchos años, también todos ellos con una fuerte vocación de servicio, ¿no? ¿Cómo te sentiste en este nuevo espacio político? Y debo contarte una cuestión que te va a sentar muy bien, porque un dirigente de importancia del PRO dijo: la única persona capaz de reunir a Piancaso, a Gliemo y a una serie de dirigentes es Eduardo Di Marco. Nosotros no nos podemos reunir. Digo, ¿cómo te sentís en ese espacio y cómo surge tu participación en el PRO, ¿no? Porque venías del peronismo. Sí. Me tenés que decir quién dijo eso en algún momento, aunque sé que se dice el pecado para no el pecador, pero bueno. Mirá, yo me siento muy bien. ¿Cómo surge? A ver, a fines del año pasado, concretamente, sí, te puedo dar un dato más preciso. El 27 de octubre, por la noche, cuando... Hace un año casi. Sí, cuando lo escucho a Mauricio Macri en su discurso durante los festejos por el triunfo del PRO en la ciudad de Buenos Aires, realmente me sentí claramente convocado en ese discurso. ¿Por qué? Porque veía en ese discurso a una persona que hacía ya unos cuantos años venía dirigiendo los destinos de la ciudad de Buenos Aires de la manera que comentábamos recién, ¿no? Con un alto grado de eficiencia, sin corrupción, generando iniciativas importantes. Lo del Metrobús el año pasado fue todo un desafío que salió exitosamente. Pero bueno,
para ser sintético, veía a una persona que demostraba que se puede gobernar en la Argentina, que no necesariamente tiene que ser el peronismo el que gobierna en la Argentina, y que se puede hacer bien y honestamente. Y en ese discurso él hablaba de que, bueno, que ha llegado la hora, planteando ese concepto de la tercera vía, de que hay que convocar a aquellos que no han sido responsables de la conducción del país en estos últimos 30 años, porque evidentemente quienes lo habían sido no habían satisfecho las ilusiones, las expectativas de quienes los habían votado. Está claro que la Argentina, después de 30 y pico años de democracia, estamos realmente complicados, ¿no? Desde el 83 a la fecha, casi no hay ningún índice que haya mejorado la situación de los argentinos. Casi no hay ninguno, ni en educación, ni en salud, ni en economía, ni en trabajo, ni en desarrollo de infraestructura. Es decir, es muy triste decirlo, pero la democracia todavía no le ha dado a la sociedad argentina lo que sin duda esperábamos los que veníamos en aquella época jóvenes apostando a la democracia. Entonces escucho a ese hombre el 27 de octubre convocando a los independientes, y vos sabés que, como vos bien decías hoy, yo vengo de una familia peronista, tengo fuertes lazos con el peronismo, nunca fui funcionario de gobiernos peronistas, y realmente nunca tuve un cargo electivo, quiero decir, de gobiernos peronistas, y realmente me sentí convocado, porque dije, evidentemente esta persona, pero no convocado para ser candidato a nada, simplemente para colaborar, y esa noche mismo llamé a alguno de los muchachos de acá del PRO de La Plata y me puse a disposición, simplemente eso, sabiendo que uno no podía pretender ser dirigente de un partido en el cual recién se estaba contactando, y la acogida fue muy favorable, tanto que poco tiempo después nos estábamos reuniendo con la gente del Ministerio de Gobierno, en especial con Marcelo D'Aleto y luego con el ministro, con Emilio Monzó, para empezar a trabajar con esta idea de la Fundación Pensar. Y bueno, esto empezó a crecer porque evidentemente es muy grande el número de gente que está buscando el cambio, ¿no? El problema es que todavía la mayor parte de la gente creo que tiene claro lo que no quiere, pero no muchos, y en eso hay buena parte de responsabilidad en la dirigencia política, le proponen a la gente cómo superar esto. Entonces, todavía no hay una clara definición acerca de hacia dónde va a ir el voto de los argentinos, porque, insisto, todavía nadie le explica bien claro, o muy poca gente le explica bien claro, cuál es la propuesta alternativa. Entonces, la finalidad que se persigue con la Fundación Pensar y que nosotros compramos, entre comillas, es esa, ¿no? Bueno, empezar a trabajar con una fuerte vocación propositiva. Y lo estamos logrando, Bueno, vos mencionabas recién a los que participan en la fundación. Pero bueno, ahora te sigo contando entonces. Hay algunas de las personas que te acompañan desde siempre, ¿no? Pero eso sí. También es la importancia de formar un equipo de trabajo al momento de encarar un proyecto. Bueno, es cierto, eso es muy importante lo que decís, Facundo, porque es muy importante desde el punto de vista de la confianza personal, sin duda, pero también es muy importante desde el punto de vista de la idoneidad técnica, ¿no? Claro. Desde el punto de vista de la idoneidad técnica, entendida no solamente en cuestiones estrictamente técnicas, sino aquellas que tienen que ver con las incumbencias empresariales, profesionales, técnicas estrictamente, es decir, tener un grupo donde participa la Unión Industrial, donde participa la Cámara de Comercio, donde participa la Sociedad Rural, donde participa el Consejo de Ciencias Económicas, el Centro de Ingenieros, bueno, y una serie y así siguiendo, ¿no? De instituciones que, si bien no están ellas como tales, las instituciones, comprometidas en ningún proyecto político, no podrían estarlo, no debieran estarlo, sí sus hombres, sus representantes y sus integrantes que tienen la capacidad de informarnos y de formarnos, aportan enormemente a esto. Y esa fue quizás la característica distintiva de esta Fundación Pensar de La Plata, ¿no? Que no solamente está integrada por técnicos, sino además por actores de la vida real, actores de la vida económica de nuestra región. Y eso no es fácil conseguirlo. Yo recuerdo el 7 de enero, precisamente ese día,
nos viene a visitar el ministro de Gobierno de la ciudad, el ingeniero Emilio Monzó. Y realmente, como no podía ser de otra manera, se sorprendió, porque se encontró, acostumbrado a las reuniones políticas, se encontró en un momento en una mesa donde estaban todos estos personajes y otros más, ¿no? Y sin duda que para la política es una rara avis eso, ¿no? Es una circunstancia muy extraña que la gente que en general le huye a la política, detrás de una convocatoria para una propuesta política, se siente realmente convocada y aporta, ¿no? No, yo justamente estaba pensando en esto de la convocatoria por parte de PRO, pero también actores fundamentales que no han sabido, no han podido o no han querido trabajar en conjunto con el gobierno actual, digamos. Son actores que deberían haber trabajado en la misma sintonía y todo lo contrario, digamos. Hoy uno los ve que el enfrentamiento continúa. Pongo el ejemplo de la sociedad rural, que creo que es paradigmático, o sea, sociedad rural versus Cristina o Néstor, o los dos. Eso sigue, más allá del año, creo que fue como un pico, que fue en el 2008, creo. Creo que eso continúa, va a continuar hasta el final. Y ahí no ha habido ningún tipo de negociación de acuerdo, ¿no? Es algo que hasta se los ha tildado o se los tilda a estos sectores de boicot, de generar boicot o de golpistas, ¿no? Entonces, es algo, un hallazgo, ¿no? Para ustedes contar con el trabajo de ellos y poder gobernar con el. Mira, yo creo que cualquier gobierno o cualquier proyecto político debe articularse con el concurso de todos los sectores, los reales, no los ficticios. Todas estas personas que estamos mencionando representan a sectores reales. Hay que agregar a esto a las universidades, a la Universidad Católica, a facultades del Estado como la Facultad de Ciencias de Medicina de la Universidad Nacional. Es decir, es larga la lista y realmente no quiero seguir porque me voy a olvidar de alguno. Pero tenemos el orgullo, realmente la satisfacción, de que, insisto, sin promesas de candidaturas, pero ni siquiera atisbos de tal cosa, y ustedes que me conocen de hace muchos años saben que cuando lo digo es porque realmente lo pienso así, están sumando y realmente mucho. En este momento, y ahora voy a ir un poquito más a tu pregunta, estamos concluyendo casi en la fase final un ciclo de conferencias en la Fundación Pensar, que viene a cuento por lo siguiente, 2 etapas, ¿no? Primera etapa, ciclo de conferencias sobre infraestructura y desarrollo regional. Segunda etapa, ciclo sobre economía regional. Primera etapa, donde si bien fue inaugurada por un político como Eduardo Amadeo, que habló sobre la situación económica general, un hombre que viene del peronismo también, luego tuvimos una conferencia sobre puertos, que fue dictada por quien fuera el presidente del Consorcio de Puerto de la Plata, el capitán Jorge Metz, una siguiente sobre matriz energética, dictada por una miembro de la Academia Nacional de Ingeniería, la ingeniera Patricia Arnera, una sobre red vial regional, a cargo de uno de los hombres que más saben del tema en la Argentina, el ingeniero Julio Gago, que es de aquí de La Plata, de la consultora Gago Tonín, y también participó en esa reunión el secretario de Transporte de la Ciudad de Buenos Aires, el señor Metrobús, el autor de Metrobús, que es Guillermo Dietrich, y la diputada Gladys González. Luego de eso, de red vial, tuvimos red ferroviaria, a cargo del ingeniero Scarpinelli, ¿no? Ahora viene, la semana que viene, el 6, la conferencia ya dentro del ciclo de economía regional, a cargo del ingeniero Sergio Simonato, que va a hablar sobre el cinturón hortícola de La Plata. Y por último, el ingeniero Gliemo sobre el distrito agroalimentario regional. En todas estas reuniones, ustedes recuerden los títulos, son estrictamente técnicos. Allá, no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de ir a alguna, pero había muchísima gente, no quedaba una silla sin ocupar. Y yo en cada una de estas reuniones miraba al auditorio y decía, pero esto es una Argentina diferente, porque que alguien se sienta convocado a escuchar sobre matriz energética, y no en la boca de Alieto Guadañi, que es un personaje conocido, ¿no? De los que saben mucho sobre este tema, por técnicos de primera, pero técnicos al fin. Esto para nosotros ha sido una experiencia hasta ahora muy, pero muy
enriquecedora, porque insisto, cuando la gente ve que las cosas se hacen con seriedad, se siente convocada. Entonces, este creo que es otro de los aspectos positivos de este proyecto, que todavía, como ustedes saben, no tiene candidatos, en La Plata particularmente. Pero no hay candidatos del PRO en La Plata, por ahora. Formalmente no, es decir, hay varios. Hay varios que quieren. Después hablamos de eso, sí. Pero hay varios, pero incluso te diría que todos están, en este sentido, la Fundación Pensar también ha servido un poco como una suerte de matriz alrededor de la cual se ha consolidado una mayor unicidad de criterios, una mayor participación en un espacio político que, a tener los resultados de los últimos años acá en La Plata, no le había ido muy bien. Bueno, yo creo que ahora le va a ir mucho mejor por varias razones. Primero, por la figura de Mauricio Macri, pero además porque veo un espíritu de trabajo en equipo que antes quizás no existía tanto. Eduardo, quiero hacerte una pregunta que viene a lo terreno estrictamente político, y es el acercamiento de Sergio Panela. Te lo quiero hacer ahora porque quizás después, con el transcurso de la charla, se me va, y quiero hablar de este tema, que es justamente la figura del exdiputado Sergio Panela, que ha trascendido, que se acerca al PRO. ¿Ustedes lo han analizado, han reflexionado, tienen una postura al respecto sobre esto? Sí, definitivamente. A ver, por empezar, es siempre muy auspicioso que gente con vocación de servicio se acerque a un espacio que sin duda tiene muchas chances de ganar la presidencia de la Nación, y por qué no también del municipio de La Plata. Cada vez más chances. Eso en sí mismo es muy auspicioso. También es auspicioso que lo haga una persona que ha demostrado también vocación de servicio. Es un comerciante de nuestra ciudad, que no vive de la política, y que de alguna manera ha volcado su tiempo y su esfuerzo a la actividad pública. Ahí tenemos que tener cuidado porque, y me incluyo, hay muchas personas que tenemos la idea de que quienes sean los candidatos no sea gente que viene de la política. Aspiramos a candidatos que vengan más de la actividad privada, independientes, pero el caso de Sergio Panela, como insisto, es una persona que vive de su actividad, es decir, no es el prototipo del que uno puede decir es la vieja política. No, es una persona que deja la actividad legislativa y vuelve a su negocio y viaja, va, viene, compra mercadería afuera, la trae. Es decir, yo no lo conozco tanto, pero tengo muy buenas referencias de él en ese sentido. Entonces, vuelvo al punto. Yo soy de las personas que aspiraría a que por lo menos los lugares principales sean ocupados por gente que no se puede decir es de la vieja política. Pero justamente no creo que sea el caso de Panela, a quien, insisto, no conozco en profundidad todavía, espero hacerlo prontito, porque es una persona que vive de su trabajo. Entonces, yo creo que no hay que generar una capitis de minutio a cualquiera por el solo hecho de que tuvo un cargo político. Lo que sí es cierto que la gente está harta de la política en la Argentina, por lo que decíamos hoy, 30 años y estamos donde estamos, ¿no? Pero eso no significa que haya una censura a todo aquel que pasó por un cargo político. Y el caso de Panela es justamente ese, ¿no? Ha pasado por un cargo político, creo que tuvo una reelección como diputado, tuvo un segundo periodo, me parece. Uno solo. Y sigue manifestando su vocación de participar, e incluso haciéndolo fuera de su estructura partidaria tradicional, lo que también habla de alguna manera de una decisión, ¿no? de aportar. De todas maneras, es un tema que todavía no está definido, es un tema que todavía no está definido, no está de ninguna manera cerrado, pero sí, yo creo que está bastante instalado, y sin duda me parece un dato auspicioso, ¿no? ¿Crees que le puede sumar al PRO una figura como Panela? Yo creo que sí. Creo que sí porque, insisto, como te decía recién, en lo personal, yo subrayo y rescato el hecho de que es una persona que no vive de la política. Mañana no resulta ser elegido para la candidatura que sea, porque será intendente o puede ser otra cosa, ¿no? Uh-huh. Y esa persona, en este caso Panela, va a seguir viviendo porque no vive de la política. Y eso para mí es importante, porque una de las batallas
fundamentales que se viene en la próxima administración, yo creo que es la madre de todas las batallas, que es la batalla contra la corrupción, ¿no? Porque, a ver, las encuestas no la ponen a la corrupción como el principal problema en la cabeza de la gente. Pero quienes nos preocupamos por tratar de discernir cuáles son las razones de los problemas que aquejan a la gente, cuáles son las razones de la inflación, las razones de la falta de infraestructura, las razones de la inseguridad, las razones del desempleo, y bueno, todas se van ordenando y terminan en un cuello de botella arriba, que es la corrupción. ¿Por qué? Porque no se puede entender cómo un país como este, con tantos recursos, con tantas posibilidades, con tantas riquezas, estemos con los padecimientos cotidianos que estamos padeciendo. Cuando nuestros vecinos, todos, hasta Bolivia, que nos presta dinero, vienen creciendo fenomenalmente en un mundo que le ha dado a la Argentina en estos últimos 10 años una gran oportunidad que no supo aprovechar. Entonces, para no irme del tema, para mí el tema de la corrupción es clave. Entonces, ¿qué pienso yo? Que si a la hora de firmar una chequera el funcionario no tiene la tranquilidad, la seguridad, que pueda hacerlo con la libertad de que si mañana se tiene que volver a su casa, va a seguir viviendo de su profesión de abogado, de médico, de ingeniero, de su actividad de comerciante, de almacenero, de vendedor de artículos eléctricos, de lo que fuere. De lo que fuere. Entonces, esa para mí es la condición fundamental que tiene que tener un candidato hoy. Poder asegurarnos a nosotros, en principio, que no se trata de una persona que está esperando enganchar un cargo público para salvarse. Y desgraciadamente, cuando uno habla de la vieja política, en un país que como el nuestro no tiene gran tradición política, se ha enquistado una clase política que viene reciclándose de hace décadas. Sí. Eso es justamente lo que yo creo que tenemos que terminar. Es decir, tenemos que tratar de generar espacios para que esas personas con vocación de servicio, que un día resuelven dedicarle su tiempo y su esfuerzo al costo de su familia, su tranquilidad, hasta de sus propios ingresos particulares, deciden dedicarle a la cosa pública el tiempo y el esfuerzo y la inteligencia que se necesita para administrar de la mejor manera los recursos nuestros, los recursos de la gente. Pero, Eduardo, ¿vos crees que el político, digamos, debería cobrar lo que cobra, por ejemplo? O sea, hablando de esto de tener un ingreso, de no vivir de la política, digamos, ¿cómo ves el tema sueldos que tanto se habló, el tema de...? Es un tema, sin duda, porque sobre todo si uno ve los sueldos en la Municipalidad de La Plata, son francamente ridículos. Lo que forma parte de la misma matriz. Es decir, ¿quién puede entender o aceptar que un director del municipio gane 8.000 pesos, 9.000 pesos? Que un secretario de la capital del municipio, de la capital de la provincia de Buenos Aires, gane 13.000 pesos. No puede ser. Entonces, esas cosas, bueno, que un intendente, yo creo que el intendente no debe estar más de 17, 18, 20.000 pesos. No puede ser. Eso también forma parte de una invitación a la corrupción. Es decir, a mí nadie me va a hacer creer que una persona capaz, inteligente, honesta, es capaz de ir y desempeñar una función por ese sueldo, salvo que tenga tan resuelto su problema particular que hasta podría ir a trabajar gratis. ¿Me explico? Es muy buena tu pregunta, porque eso también hay que analizarlo. Hay que pensar que el día de mañana tiene que haber algún mecanismo que garantice que esas funciones sean retribuidas como corresponde. Bien, pensemos que el intendente maneja un presupuesto de más de 2.000 millones de pesos. No puede ganar 20.000 pesos. Es decir, no parece lógico que se sostenga con ese ingreso. Pero ¿qué cosa? Lejos de irse los políticos, una vez que terminan su mandato, quieren seguir, y quieren seguir, y quieren seguir. Entonces, ¿qué es lo que los motiva a seguir con esos sueldos tan magros? Hay que preguntarse eso. Entonces, a mí me interesa mucho, y esto no es una visión aristocrática de la política de ninguna manera. Yo creo que en la emergencia tan grave que está viviendo la Argentina con relación a la corrupción, que además está vinculada estrictamente al narcotráfico, es decir, hoy las posibilidades, y esto no es tremendismo, una de las razones por las cuales el narcotráfico se ha enquistado tanto en las estructuras estatales tiene que ver con esto, con que los funcionarios no vienen a servir, vienen
a laburar de funcionarios y a hacerse la médica como funcionarios. Entonces, no es menor que a la hora de pensar en un candidato, pensemos que en principio esa persona tiene resuelta su vida privada más allá de la política. Puede haber dirigentes jóvenes, interesantes, idóneos, pero a ver, si no tienen resuelto su vida económica, y yo me preocupo un poquitito. Yo preferiría que en las mismas circunstancias venga alguien que tiene su vida económica resuelta, porque en principio no tendría por qué robar. Nadie garantiza que finalmente no lo haga. Claro, pero en principio no tendría por qué robar. Pero a ver, convengamos que estamos viviendo una sociedad, un momento en la sociedad argentina de extremo individualismo, de extrema apetencia por crecer económicamente rápido, de salvarse. Entonces, a ver, viene un muchacho de 35, 30, 40 años que alquila una casa, que tiene su autito, y viene a ganar un sueldito de 7, 8, 10 mil pesos por mes, como director o como secretario. Y bueno, y ve que pasa el portafolio de, no sé, de la compañía de transporte o de la compañía de basura, lo que fuera, y pasa la plata por delante de él. Es duro esto que digo, ¿no? Pero forma parte de la realidad. ¿Cómo nos garantizamos de que ese muchacho, que hasta ese momento era una persona honesta, no se sienta tentada y entre en el juego? Claro, pero si hablamos de si es por la vida económica resuelta, digamos que este muchacho ya la tendría. Porque también... bueno, la tendría, ¿no?, a partir del cargo. Claro. No antes. Claro. No antes. Claro. Por eso te digo, como ustedes saben, sí, ha habido, situaciones en donde yo creo que se habla de la presidenta, por ejemplo, como algo súper paradigmático, ¿no? Este crecimiento notorio que se habla de sus cuentas. Digamos, si es por vida resuelta, con Néstor, o sea, sí, estando en matrimonio con Néstor, siendo muy jóvenes, ya la tenían. O sea que, digamos, es como usted dice, tampoco garantiza esa resolución de la vida económica que en un futuro no vayan por más en cuanto a decir esa ambición de... Pasa que desgraciadamente tu ejemplo es el paradigmático, ¿no? Es decir, siempre se habla de aquella frase de Cristina que decía: sin plata no se puede hacer política, cuando recaudaban en Santa Cruz para hacer política y ejecutaban las casas de la gente que no podía pagar los préstamos bancarios de la circular 1050. Y claro, de aquella situación económica inicial de ese matrimonio a esta, que se habla de que ellos podrían ser una de las familias más ricas de la Argentina, ricas y poderosas, hay una gran distancia. Pero, a ver, no creo que sea el común de los casos. Yo creo que el común de los casos es de gente que, bueno, llega al cargo y si puede solucionar su vida, la soluciona. Pero yo insisto, tenemos que tener mucha observancia de esta cuestión. Yo creo que el tema ético, el tema de la transparencia, de la honestidad en la gestión pública, es el gran desafío para la próxima gestión. ¿Cómo vienen las actividades de la Fundación Pensar en la ciudad de La Plata, Eduardo, de cara a lo que queda de aquí a fin de año, ¿no? Como te decía, estamos concluyendo, nos quedan 2 conferencias. Una sobre economía regional, dentro del ciclo de economía regional, 2 conferencias, una sobre el cinturón hortícola a cargo del ingeniero agrónomo Sergio Simonato, que es uno de los técnicos que más trabajan con los productores. Ustedes saben que el cinturón hortícola de La Plata es uno de los más importantes de América y quizás el más importante de la Argentina, y ha crecido mucho, sin duda que ha crecido mucho. Y el último capítulo va a estar a cargo del ingeniero Francisco Gliemo, el presidente de la Unión Industrial del Gran La Plata, hablando sobre otro tema importantísimo que es el Distrito Agroalimentario Regional, ¿no? Hay mucho más tema para trabajar. Bueno, y creo que el cierre va a estar el 20 de noviembre, lo estamos confirmando ahora, pues seguramente hoy por la tarde, a cargo de Gabriela Michetti. Bien. Así que ya van a ser informados con anticipación. No hay todavía una figura fuerte, si bien salió María Eugenia Vidal a recorrer la provincia, Jorge Macri también como candidato a gobernador, pero le falta un empujoncito, ¿no? ¿Por dónde crees que tiene que venir ese aluvión para terminar de posicionar fuerte, ya sea a María Eugenia Vidal o a Jorge Macri en la provincia de Buenos Aires? Mira, son 2 personalidades muy diferentes, la de María Eugenia y la de Jorge Macri, 2 apellidos diferentes. Es todo muy diferente.
Quizás Jorge Macri tenga el problema de que se llama Macri también, ¿no? Para ser candidato, ¿no? Uno lo puede ver de un lado positivo y de un lado negativo. Una mochila para él. Claro, indudablemente Jorge está demostrando una capacidad de gestión también en el municipio de Vicente López notable, notable. Y creo que sería un dignísimo candidato a gobernador de la provincia, sin duda, sin duda. María Eugenia, si bien no ha tenido todavía la posibilidad de demostrar esa capacidad de gestión, también está demostrando una altísima voluntad de trabajo, una gran capacidad, es una mujer inteligentísima, que tiene muy claro lo que está pasando en la provincia de Buenos Aires y que, bueno, es cierto, todavía no tiene el nivel de conocimiento que se requeriría, que sería ideal, pero todavía queda camino por recorrer para eso. ¿Y en La Plata cómo ves el escenario? Ha crecido el PRO, pero sí, creció, se ramificó. ¿Eso es bueno, eso es malo? ¿Por qué sí se ramificó? Y hay un sector de Garro, hay otro sector de Irurueta, hay otro sector de Bueno, está bueno lo que está decís. El tuyo. ¿Me permite? Sí. Uy, no, me la has dejado muy servida. En realidad, todas esas ramas no nacieron en los últimos tiempos. Esas ramas ya existían, ¿no? Por lo menos existían antes de que se funde la Fundación Pensar. Claro. No sé si hace muchos años, quizás antes era solo Garro en La Plata, pero antes de que exista la Fundación Pensar, por lo menos había 3 o 4 grupos en La Plata, ¿no? No sé si es bueno que entremos a detallar quién es quién, ¿no? Pero sí, había una división que no ayudaba para nada a una propuesta política que quizás, entre otras cosas, por esa razón, no le había dado al PRO resultados electorales precisamente muy buenos en La Plata, hasta el año pasado inclusive. La Fundación Pensar no nace como un grupo más en La Plata, todo lo contrario, es decir, vos fíjate que en realidad hasta muchos de los integrantes de la Fundación Pensar no podríamos decir que son gente del PRO, ¿no? Bueno, en mi caso yo no vengo del PRO, ¿no? La Fundación Pensar nace, como decíamos hoy, para la elaboración de planes de gobierno. Pero además de ese objetivo estrictamente programático, ha tenido o ha generado una suerte de fuerza centrípeta que ha ayudado a avanzar en algo que es imprescindible para el PRO en La Plata, que es la unidad. No es fácil, pero creo que ya se están dando muestras de madurez y de responsabilidad en los dirigentes de todos estos sectores que estamos hablando del PRO. Yo realmente estoy muy, muy contento porque me han dado a mí y a todos los que formamos parte de la Fundación Pensar una recibida muy cálida y estamos trabajando en equipo con todos y eso es muy bueno y realmente motiva muchísimo. Y yo te puedo asegurar que en estos últimos meses esos factores de discordia se han ido limando, se han ido puliendo y cada vez prima más una vocación de trabajo común para lograr el objetivo de Mauricio Macri, presidente de la Nación. Bueno, Eduardo, un placer tenerte aquí, como siempre. Gracias. Con las puertas abiertas de la radio. No sé, Fer, si vos querías hacer una consulta más, Eduardo. No, simplemente felicitarlo, bueno, por la labor de la Fundación. Sé que también están en contacto con otros grupos que funcionan con planes en la provincia, como por ejemplo la Fundación Metropolitana. Uh-huh. Y bueno, hablando con quien preside, la verdad que me maravillé ¿Del Piero? Claro, con Pedro del Piero, que digamos los planes que tienen y cómo están viendo de acá a futuro la provincia y la región, bueno, realmente es avanzado. Ojalá se pueda concretar todo lo que tienen por hacer, ¿no? Sí, yo estoy muy contento porque es como que se ha dado una nueva oportunidad de hacer cosas. Yo recuerdo que por allá, por octubre del año pasado, después un poco de la experiencia del 2011, yo había llegado a la conclusión de que no había posibilidad a través de ninguno de los espacios políticos tradicionales para aquellos que venimos fundamentalmente de los sectores independientes, pudiésemos desarrollar nuestra vocación de servicio. El PRO ha tenido esta particularidad a través de esta institución, que es la Fundación Pensar, que además fue ratificada. Nosotros estuvimos reunidos ya en 2 oportunidades, la primera en la Casa de Gobierno en Buenos Aires con Mauricio Macri, y la segunda, que fue muy, pero muy productiva, cuando vino acá a La Plata Mauricio hace un tiempo atrás, a Cerámica Fanelli, y bueno, hizo todo un recorrido.
y nos marcó una impronta de trabajo que a mí me parece fascinante realmente. Yo creo que si... Se te nota entusiasmado, Yo estoy muy entusiasmado, la verdad que sí, sinceramente, ¿no? Y por eso le estoy dedicando el tiempo que le estoy dedicando y voy a seguirlo haciendo porque creo que se necesita. Por eso, a través de este micrófono, aprovecho entonces a apelar a la vocación de servicio de mucha gente, ¿no? Porque vos recién hablabas de candidaturas. Nos está costando mucho definir un candidato a intendente. No es fácil una personalidad que tenga este perfil que estábamos hablando recién, que sepa, o más que sepa, que pueda y que quiera dejar de lado su cotidianeidad, su actividad privada, su empresa, su familia, sus hijos, ¿por qué no su diversión, sus amigos, para dedicarla a la función pública? Es decir, no es fácil encontrar ese hombre joven, capaz, honesto, joven, capaz, honesto, que tenga su vida económica resuelta, que esté en condiciones de trabajar en equipo. Es decir, son muchas condiciones para que falte finalmente la última. ¿Cuál es? La de que tenga ese fuego sagrado, ¿no? Esa vocación para ser intendente, ¿no? Entonces, todo eso cuesta, pero yo creo que lo vamos a encontrar. Por eso creo que quisiera que la sociedad platense observe esto con mucho cuidado, porque el PRO creo que está en condiciones en esta oportunidad de ofrecerle no solo un candidato a intendente, mucho más que un candidato a intendente, que son equipos de trabajo, que es justamente lo que le falta en general a las administraciones públicas en la Argentina, con planes de gobierno para llevarlos adelante, ¿no? Eduardo Di Marco, presidente de la Fundación Pensar. Gracias, Eduardo. Gracias a ustedes, chicos. Gracias.